Dios, agradecemos, Señor, porque nos das tu palabra, Señor, y porque podemos aprender de ella. En esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos y abrimos nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para recibir esta palabra que tú tienes el día de hoy para nosotros. Oramos, Señor, y rogamos a tu Espíritu Santo, Señor, que toque nuestro corazón y que nos mueva en esta mañana. Porque sabemos que esta palabra que viene de ti, Señor, es una palabra de gran bendición para nuestra vida. Es una palabra, Señor, de edificación. Es una palabra de poder para cambiar, Señor, nuestro corazón. Y en esta mañana, Señor, pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y ruego, Dios Todopoderoso, Señor, que les ayudes y los instes, Señor, a escuchar lo que tú tienes el día de hoy para ellos. Gracias, Padre bendito, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien. ¿Cuántos traen su Biblia, hermanos? A ver, ¿cuántos la traen? Amén. ¿Todos? Bueno, el que no traía su Biblia, júntese con el que sí la trae, para dar lectura, mis hermanos, por favor. Y bueno, continuamos con la serie de parábolas, y la parábola del día de hoy es la parábola del fariseo y el publicano. Y vamos a dar lectura. Esto se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Amén. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué dice? Será enaltecido. Hermano, ¿tú sabes qué es esto? ¿Qué es? Un dedo, ¿no? ¿Qué sucede cuando hago esto? ¿Qué estoy haciendo? Señalando a los demás. Pero cuando yo señalo con este dedo a los demás, tres están apuntando hacia mí. ¿Por qué te digo esto? Vamos a ir desglosando lo que es esta parábola y cada uno de los versículos. Esta parábola es un mensaje para todos que confían, para todos sin excepción, que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, incluyendo a toda persona no regenerada. Esta lección es para todos los que confían, que son justos en sí mismos, en lugar de mirar a Cristo, para que les sea impuesta la justicia perfecta. ¿De quién? La justicia perfecta de Dios. Punto número 1 es el contraste de dos hombres. El texto nos dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Sí? En el griego la palabra traducido es a unos. Y esto significa que la palabra es para todo el mundo. Esta parábola no está dirigida a un fariseo en específico. Esta parábola está dirigida a todos los que confían en sí mismos. Esta parábola está dirigida, repite conmigo, a todos los que confían en
en sí mismos. Amén. El fariseo. ¿Quién era el fariseo? ¿O quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran uno de los grupos religiosos con mayor influencia que existía en aquel tiempo, hermano. Esto es durante el ministerio de Jesús. Y ejercían una gran influencia, ocupaban los peldaños más altos de la escala de la sociedad judía, eran los invitados de honor en cualquier reunión social. El tener un fariseo en tu casa, el cenar con un fariseo, era sinónimo de estatus, de un elevado estatus social. Cuando estaba estudiando el bachillerato, hermano, me comentaban, bueno, dentro de lo que era la clase de historia, había algo muy interesante, porque me decían que en la Edad Media, no los sacerdotes, no un obispo, no una persona preparada bíblicamente, sino el Papa oficiaba lo que eran las misas, oficiaba lo que era el servicio. Pero en aquel tiempo, en el siglo XV, el Papa no lo oficiaba de frente, como yo puedo estar con ustedes, o de lado. El Papa lo oficiaba dando la espalda al pueblo. ¿Por qué lo oficiaba de esta manera? Porque consideraba la Iglesia, consideraba el Papa en ese tiempo que el pueblo no era digno de mirar la figura sacerdotal. Qué tremendo, ¿no, mi hermano? Imagínate nada más. Es un sinónimo de soberbia. Cuando Dios quiere tocar a cada uno de nosotros, quiere tocar nuestros corazones, quiere presentarse a cada uno de nosotros. Amén. Y ahora vamos a hablar del publicano. ¿Qué es un publicano? Un publicano es un recaudador de impuestos. En el otro extremo tenemos a los recaudadores de impuestos. Eran las personas más detestadas en todo Israel. Eran renegados, delincuentes, útiles de Roma y enemigos de todo lo santo. Se consideraban a sí mismo, o los consideraban a sí mismo en la categoría social de las prostitutas. ¿Qué sucedía con los publicanos o con los recaudadores de impuestos? ¿Sí? Ellos trabajaban a las órdenes de Roma, pero también ellos compraban franquicias. ¿Qué es una franquicia? ¿Has visto el Oxxo? ¿Conoces el Oxxo? ¿Sí? Y tú vas a comprar al Oxxo refresquitos, etcétera, ¿no? Tus chocolates, tus papas y a veces hasta tus tortas. Bueno, si tú quieres comprar el nombre de Oxxo para tener una empresa reconocida en la cual tú puedas obtener dinero inmediato, pues compras la franquicia, compras el nombre y compras obviamente todo el manejo mercadológico que hace esa empresa y tú simplemente empiezas a trabajar para obtener ganancia. En este caso, los recaudadores de impuestos estaban a las órdenes de Roma, pero los recaudadores de impuestos, ellos pagaban anualmente una cantidad a los romanos. Es ahí donde viene la parte de la franquicia. Pagaban anualmente una cantidad a los romanos. Pero ¿qué sucedía en ese año? El recaudador de impuestos podía cobrarle al pueblo lo que él quisiera y enriquecerse los bolsillos cobrando los impuestos. Si tú tenías que pagar, por ejemplo, 100 pesos de impuestos, el recaudador de impuestos con la mano en la cintura te podía cobrar 1000. Es por eso que eran mal vistos en la sociedad judía. Es por eso que los catalogaban aún por debajo de las prostitutas o los ponían en el mismo nivel. Hay algo muy interesante que nos dice Mateo 21:31. De hecho, todos los versículos que estoy utilizando, hermano, vienen en tus hojas para que posteriormente los puedas leer en tu casa. Dice así: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto le estaba diciendo ¿a quién? A los fariseos el Señor Jesús. En Lucas 7:34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos
y de pecadores. Recuerda que el Señor Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Vino por los pecadores, vino por los publicanos, vino por los borrachos, vino por los adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían fama de ser deshonestos y crueles, envilecidos de toda forma imaginable. Los recaudadores de impuestos compraban franquicias, lo que te comentaba hace un momento, de los romanos, que les obligaban a pagar una cantidad fija cada año. Todo lo que recogieran después del pago anual a Roma era para ellos. Eran miserables, traidores a su religión, a su nación, estaban excluidos de toda actividad religiosa y de las relaciones sociales. Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. En el 11 dice: cuando vinieron estos, los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Imagínate nada más los fariseos. Estaban viendo esta escena, cuando los mismos fariseos rechazaban a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Y de pronto Jesús viene a la escena y empieza a llamar exactamente a la gente que era rechazada por los fariseos. A la gente que los fariseos decían, fuchi. A la gente que los fariseos las tenían relegados. A la gente que los fariseos señalaban. Y esto les impactaba y les extrañaba a los fariseos y decía: ¿por qué su maestro come con esta gente? Yo quiero lanzar una pregunta en esta mañana, hermano. ¿Qué sucedería si por esa entrada llegara Javier Duarte? ¿Saben quién es Javier Duarte, no? ¿Todos lo conocen? Javidú. Exactamente. ¿Y sabes qué hizo el angelito? ¿Qué sucedería? ¿Tú crees que tendría perdón de Dios si se arrepintiera? Y si tomáramos una actitud de fariseos, ¿qué haríamos? ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Llámale a la policía! Ahorita la vamos a entregar. Además dan 15 millones de pesos. ¿Cierto? Eran a los ojos de los fariseos, como Javier Duarte, las personas más alejadas de Dios, lo más bajo de lo más bajo. No importaba la cantidad de riquezas que pudieran tener, a los fariseos no les importaba, ellos simplemente los rechazaban. Ellos simplemente rechazaban a los publicanos. El contraste en el comportamiento físico. Vamos a ver lo que es Lucas, el versículo 11, y dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El orar puesto en pie era y sigue siendo la postura normal en el monte del templo, cerca de Jerusalén. ¿Cuántos conocen el muro de los lamentos? Sí, es lo que quedó del templo. Y bueno, voy a ponerme aquí en este muro. ¿Qué es lo que sucede con los judíos? Se ponen delante del muro y ponen sus oraciones y empiezan a orar, pero están puestos en pie. ¿Cierto? ¿Lo han visto? Hay documentales que donde sacan escenas, ¿cierto? Bueno, los fariseos oraban puestos en pie y sigue siendo la postura normal en el monte del templo cerca de Jerusalén. Acostumbraban a tener los ojos y las manos levantadas en la oración hacia el cielo. Se mantenían así listos. Escuchen esto, hermanos, es bien importante. Se mantenían así listos para recibir bendición del Señor. Era una postura que significaba tanto alabanza como sumisión. En ocasiones, mi hermano, estamos alabando a Dios.
estamos alabando a Dios y les digo, hermanos, vamos a levantar las manos al Señor en signo de adoración, de alabanza al Señor. Hermanos, vamos a levantar nuestra mirada y nuestras manos al Señor para alabarlo porque Él es digno. No las levanto, ¿por qué? ¿Por qué las voy a levantar? Es porque me dice esto y no las voy a levantar. Es adoración al Señor, alabanza al Señor, mi hermano. Es un acto de sumisión de cada uno de nosotros. No importa si eres católico, protestante, evangélico, etcétera. Es un acto de alabanza, es un acto de sumisión a Dios. Y venimos a Dios a alabarlo y venimos a Dios a buscarlo y a rendirnos a Él, porque Él es ¿qué? Digno. Amén. El problema del fariseo, fíjate que no era que permaneciera de pie orando. El problema era el lugar que eligió para hacerlo. El fariseo entró al templo para orar. Dice también la Escritura que ambos subieron al templo para orar. Amén. Pero el fariseo iba con la actitud de estar lo más cerca del lugar santísimo y que toda la gente lo viera. Nos dice la Escritura que el publicano estaba a una orilla. Él no quería ser visto. Él sabía que tenía pecado en su vida, en su corazón, y estaba a un lado, pero el fariseo estaba cerca del lugar santísimo en el templo. Nos dice también la Escritura que él levantaba las manos y la mirada hacia el cielo, pero oraba en voz fuerte. Y oraba en voz fuerte, ¿por qué crees, mi hermano? Oraba en voz fuerte porque quería que todos los demás escucharan los que estaba orando. Se estaba justificando. Hablaba palabras de justificación y quería que todos los que estuvieran alrededor de él lo escucharan. Tenía una actitud que era de orgullo ostentoso. El publicano 18:13 nos dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué nos dice la Escritura? Que permaneció, ¿qué? Lejos. Permaneció lejos. Estaba a las orillas del templo, porque él sabía que no merecía estar en la presencia de Dios e incluso ante otros adoradores. Hay ocasiones, hermano, que cuando hay pecado en nuestra vida, nos alejamos, nos apartamos. Muchas veces puedes pasar por la puerta para llegar a la congregación y sentarte en el último lugar, con los ojos agachados, con el corazón lastimado, con arrepentimiento en tu vida, y vas al lugar más alejado, sintiendo que no eres ni digno de Dios, ni digno de alabar a Dios junto con los demás. Así se sentía el publicano, así se sentía este recaudador de impuestos. No quería ni alzar los ojos al cielo, nos dice la Escritura. Era una postura común, como te comentaba, levantar los ojos al cielo, las manos al cielo, en este tiempo para alabar y adorar al Señor, para adorar a Dios. El publicano no lo hacía. Oraba con la mirada abajo y con las manos en el pecho, con una postura de humildad. Estaba abrumado, profundamente sentido de culpa, de vergüenza, un sentido total de desgracia. Sabía que no era digno y lo confesó sin ninguna excusa.
¿Alguna vez has sentido de esta manera, hermano? Sintiendo un pesar tan grande, una desgracia en tu vida, porque sabes que tu vida, que mi vida está llena de pecado, que no eres digno de ir delante de Dios y que te sientes señalado por cada uno de los congregantes, por cada uno de los hermanos. Lleno de tristeza, lleno de vergüenza, desesperanza. ¿Por qué se golpeaba el pecho el recaudador de impuestos? ¿Por qué exactamente se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador? Porque nuestro verdadero carácter se define, mi hermano, por lo que somos, por nuestros pensamientos, deseos y afectos. Nos dice la Escritura en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, ¿guardemos qué? Nuestro corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Y también nos dice Mateo 7:21 al 23, porque donde esté vuestro corazón, ahí estará bien también vuestro tesoro. Amén. También nos dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Imagínate entonces ahora la actitud. ¿Sí estamos imaginando la escena del recaudador de impuestos? Él estaba tocándose el pecho, sabiendo que es pecador. Tocándose el pecho con arrepentimiento, hermano, con angustia, con dolor, con pesar, por todo lo que había hecho, porque el pueblo lo señalaba y le decía que era un ladrón, un adúltero, que no era digno ni siquiera de permanecer en ese pueblo, de ser llamado judío. Y él sabía todo esto. Pero vamos a ver cuáles eran las oraciones, porque hay dos oraciones diferentes. ¿Cómo oraba el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. En una actitud de soberbia, oraba en voz alta, de manera autocomplaciente, porque se complacía a sí mismo a recitar sus propias virtudes. Y señalaba a los demás y él decía, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Él se justificaba a sí mismo y se creía justo delante de Dios. ¿Recuerdas cómo les decía el Señor Jesús? Que eran sepulcros, ¿qué? Que por dentro estaban, ¿qué? Díganlo fuerte, mi hermano, díganlo fuerte. Exactamente, de muerto. Él hablaba sus propias virtudes, hablaba de lo que hacía, de lo que creía que era bueno. Él daba gracias a Dios, que no es como los ladrones, ni injustos, ni adúlteros, aún como el publicano cercano a él, estaba acariciando su propio ego, y en lugar de dar alabanza a Dios, se creía correcto delante de Dios. ¿Alguna vez has visto a alguna persona, no me digas quién, hermano, que acaricia su propio ego? Sí, Señor, es que yo soy justo, y yo soy lindo, y yo estoy bien delante de todos los hombres. Veme, Señor. Y cuando le dices a esa persona, es que somos pecadores, hermanos. ¿Cómo crees? No, yo no soy pecador, tú sí, porque mira, vete cómo estás. Pero es que, hermano, somos pecadores delante de Dios. Porque nuestra actitud es de continuo el pecar, nuestro pensamiento, nuestro corazón. No, hermano, tú estás mal.
pecador tú, por eso vas cada 8 días a la congregación. ¿Quién sabe cuántos pecados has de tener que el Señor te los tiene que perdonar cada 8 días? No, hermano, a mí el Señor me perdona pecados todos los días y voy delante de Él y le digo, Señor, perdóname, Señor. Perdona mi actitud. Perdona mi vida, Señor, porque tú eres justo. Porque tú eres un juez justo. ¿Qué es lo que decía dentro de las obras que estaba enumerando el fariseo? ¿Qué hacía el fariseo? Ayunaba 2 veces a la semana. La ley requería solo una fiesta anual. Doy diezmo de todo lo que gano. La ley solo requería que diera solo el diezmo sobre los artículos. Este hombre dio diezmo de todo lo que poseía. A ver, quiero que entendamos esto, hermano. Lo que estaba haciendo el fariseo es que se estaba jactando de todas las cosas que hacía. Y era vanagloria y se quería exaltar a sí mismo delante de todos los hombres. Y esto es una actitud peligrosísima, hermano, para los cristianos, para todas las personas en general. Porque cuando yo empiezo a jactarme y quiero señalar mis virtudes, empiezo a señalar a los demás por sus defectos para que no vean mis propios defectos, para que no vean mis pecados. Y eso me lleva a tener una actitud justa delante de Dios. Porque al momento de que yo estoy señalando a la otra persona, le digo, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque me usas y ya por fin señalé a mi hermano. En el Mateo capítulo 7, en la Escritura nos dice que antes de querer sacar ¿la qué? Paja del ojo de nuestro hermano, saquemos la viga de nuestro propio ojo. Pero ¿cómo dice el Señor al principio? Hipócritas, antes de querer sacar la paja de tu hermano, saca la viga que tienes en tu propio ojo. ¿Y qué estaba haciendo el fariseo en ese momento? Exaltándose, señalando a todos los hombres, señalando al fariseo, pero no veía en sí su pecado, su jactancia, su orgullo, su altivez. En el versículo 13 dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, como lo veíamos anteriormente, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él estaba expresando su arrepentimiento y humildad en lo que hizo, por lo que hizo. Le estaba expresando a Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre se preocupaba por su propia culpa, no por la de otra persona. Este hombre estaba viendo su pecado, su responsabilidad delante de Dios, no la de la otra persona. Al contrario del fariseo, él no estaba diciendo, no como los otros, Dios. Él estaba diciendo, ve mi condición, Señor. Ve mi condición porque soy pecador. Confiesa su necesidad de gracia, de este regalo, del perdón que nos da Dios. Confiesa esta necesidad. Dios, soy un pecador. Ve mi condición. Por favor, perdóname. Con arrepentimiento en el corazón, con dolor en el corazón, y fue delante de Dios. No delante del hombre, fue delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? No querías ni siquiera acercarse. Estaba relegado.
¿Y cuáles fueron los resultados de estas dos oraciones, mis hermanos? ¿Cuál fue el resultado de la oración tanto del fariseo como la oración del recaudador de impuestos? Déjame decirte que el publicano va a casa justificado. Amén. Dice la Escritura, vamos a leerlo. Lucas 18. Disculpa, hermanos, que se me cerró la Biblia. 11. ¿Sí lo tienes? Dice, os digo que hablando del recaudador de impuestos, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Amén. El publicano, nuevamente retomo, descendió a su casa justificado. Él fue perdonado por Dios. Él fue a Dios con arrepentimiento, con apertura de corazón. Y le dijo, Dios, soy pecador. Dios, he hecho todas estas cosas en mi vida. Perdóname. Perdóname, Dios. Restáurame. Levántame, Señor. Él había recibido la bendición más maravillosa descrita por David en el Salmo 31, 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su ¿qué? Su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El fariseo también fue a casa. ¿Fue justificado? ¿Fue justificado? Sí. Él no fue a casa justificado, hermano. Él no estaba orando para Dios. Él estaba orando para sí mismo y para los demás. Él no iba arrepentido. Él pensaba que no tenía que arrepentirse de nada. Al contrario, él iba a que lo miraran, a que dijeran, miren, ahí va un fariseo correcto. ¿Qué? En alguna congregación llega una señora mayor en condición de calle. Y llega porque escucha las alabanzas y escucha amén, aleluya y todos los hermanos cantando. Y entra por la puerta cohibida. Y llega uno de los ujieres, de los diáconos, para invitarla a pasar y sentarla. No había lugar, la congregación estaba llena. Y le dice a una hermana, no se me queden viendo así, hermanos, no fue aquí, fue dije, en alguna congregación. Y se le queda viendo, y le dice a una hermana, por favor, ¿me podría ceder el lugar para esta mujer? Porque viene a escuchar la palabra de Dios, viene a alabar al Señor y viene a escuchar la palabra de Dios. Y la hermana dice, no, ¿por qué? Hermana, es que viene por primera vez. No, este es mi lugar. Y de aquí no me muevo. Además, ¿quién es usted para estarme diciendo que me mueva de este lugar? Gracias a Dios aquí no pasa nada de esas cosas, hermano. Gracias a Dios. Pero exactamente, hermanos, es una actitud farisaica, una actitud de creer que porque estamos en una congregación escuchando la palabra de Dios, llevando años de aprender la palabra de Dios, entonces ya soy todo un docto de la ley. Y a las personas las tengo que relegar, hermano,
¿Qué sería de mí si el Señor Jesús hubiera venido en esa actitud? ¿Sabes algo? No estaría aquí, por gracia de Dios y por bendición de Dios delante de ustedes. ¿Qué sería de mí si me hubieran dicho eso cuando yo llegué de allá afuera, del mundo, a pedir ayuda? ¿Qué sería de mí si no hubiera tenido las personas que me recibieron en esa actitud humilde y de amor de Dios en sus corazones? ¿Sabes dónde estaría ahorita? Por supuesto que no aquí con ustedes, compartiendo la palabra. ¿Qué actitud tenemos, hermano? ¿Tenemos una actitud como el recaudador de impuestos de arrepentimiento? ¿O tenemos una actitud farisaica, como este fariseo, ya le estoy señalando, como este fariseo que tenía delante de los demás y delante de Dios? ¿Cuál es esta actitud? ¿Cuál es esta actitud? No es regaño, hermanos, no, simplemente estoy haciendo un recuento de lo que estamos escuchando de la palabra. ¿Cuál es la actitud que tenemos delante de los hombres? ¿Cuál es la actitud? Servidores, no levanten la mano, pero ¿cuál es la actitud que tenemos delante de los demás? Que el Señor nos ha encargado a aquellas personas que vienen de necesidad, aquellas personas que vienen con un corazón constrito y humillado delante de Dios. Y a veces nos ponemos como jueces y partes y le decimos, tú no puedes pasar porque no me gustas. Él podría haber permanecido en casa justificado, el fariseo, amén, si hubiera abierto su corazón a Dios. Lo más que obtuvo el fariseo fue la recompensa, hermano, de ser visto por los demás hombres, orando. No obtuvo el reconocimiento de Dios, obtuvo el reconocimiento ¿de quién? De los hombres, los mismos hombres que él señalaba. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser ¿qué? Vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, el significado y el propósito de esta parábola es muy claro. Tanto por la declaración de introducción dada por Jesús, que es 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y la conclusión remarcada en el 18:14 que dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Es clara la palabra? ¿Amén? ¿Es clara la palabra? El significado y el propósito de esta parábola, mi hermano, es que tú y yo reflexionemos en cuanto a esto. ¿Nos consideramos como justos delante de los demás? ¿O venimos a Dios para recibir de la justificación del Señor Jesucristo? Amén. Conclusión. Exacto. Conclusión. Nuestro Señor Jesús termina con esta conclusión. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, y la palabra enaltecido es sinónimo de justificación. Y la palabra enaltecido, perdón, ahí no es sinónimo de justificación, hermano, me faltó un no. La palabra enaltecido no es sinónimo de justificación. El que se humilla a sí mismo, tendrá justificación
delante de Dios. Amén. Así que cualquiera que se enaltece, aquellos que piensan que pueden salvarse a sí mismos, adquirir justicia propia o mérito propio con Dios por sus propias obras, serán humillados, hermano. Ninguna religión salva, hermano. Solamente Jesucristo salva a través de su sacrificio en la cruz. Amén. Ningún acto de bondad, hermano, salva. Solamente Jesucristo salva por su obra redentora en la cruz. No porque traigas millones y millones de pesos en una iglesia, cualquiera que tú quieras, congregación católica, etcétera, te salvas. El único que salva es el Señor Jesucristo. ¿A través de qué? Su sacrificio en la cruz. Solamente, hermano. Adquirir justicia propia o mérito propio con Dios por sus propias obras, serán humillados, aplastados bajo el juicio divino, sufriendo pérdida eterna y camino eterno. Dios conoce perdón mediante la obra de Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es don de Dios. Por último nos dice en 1 de Juan 2, del 1 al 2, hijitos míos, nos dice el Señor Jesús, hijitos míos, estas cosas les escribo para los que han pecado. Hermano, yo sé que a lo mejor esta palabra te va a sonar dura, difícil, como cada día me suena a mí, pero más sin embargo le digo, Señor, heme aquí. Somos pecadores. Pero tenemos justificación y redención por Jesucristo. Hijitos míos, dice el Señor Jesús y te dice en esta mañana, nos dice en esta mañana, hermano, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie. No te distraigas, hermano, estamos delante de la presencia de Dios, escuchando su palabra. Hijitos míos, estas palabras les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué dice la Escritura? Abogado tenemos para con el Padre, Jesús el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, por los nuestros y también por los de todo el mundo. Abre tu corazón, hermano. Inclina tu rostro, abre tu corazón en esta mañana. Si decimos, dice la Escritura, que no tenemos pecado, somos mentirosos y le hacemos al mentiroso. Yo tengo pecado, hermano. Porque la condición caída desde el Génesis por Adán nos llevó a esta condición. Pero también nuestras obras diarias, hermano, nuestra actitud nos lleva a esta condición. Porque del corazón salen las guerras, los homicidios, los adulterios.
Abre tu corazón hoy al Señor Jesús. Vamos a abrir nuestro corazón al Señor Jesús y decirle: Señor Jesús, inclina tu rostro. Señor Jesús, yo vengo hoy delante de ti, Señor. No con una actitud farisaica, Señor. No con una actitud arrogante, soberbia. Vengo delante de ti, Señor, con un corazón constrito y humillado, Señor. Con un corazón, Señor, y una actitud que ruega y anhela por tu perdón. Con una actitud, Dios Todopoderoso, y un corazón buscando de ti, Señor. Anhelando de ti. Con una actitud, Dios Todopoderoso, correcta. ¿Cuál es esta actitud correcta? De humildad. Porque soy pecador, Señor. Porque no soy digno, Señor, ni de levantar mi mirada, Señor. Porque no soy digno, Señor, de tu perdón. Pero sé que tú eres un juez justo. Sé, Señor, que tú me limpias de pecado porque derramaste tu sangre en la cruz. Límpiame, Señor. ¿Cuántos le pueden decir a Jesús, al Señor Jesús: límpiame, Señor? ¿Cuántos le pueden decir en esta mañana al Señor: límpiame? Porque en mi corazón, Señor, hay maldad. Porque en mi corazón, Señor, no hay perdón. Porque mi corazón, Señor, y mi actitud me ha llevado a señalar, a juzgar, a creerme justo delante de los demás, Señor. Porque, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Con el corazón, Señor, te lo pido. Tengo mis manos en el pecho, Señor. No soy digno de ti, Señor, pero necesito que seas propicio a mí. Sé propicio a mí, Señor. Vengo delante de ti postrado, Señor. Vamos a postrarnos delante de la presencia del Señor, hermano. Te invito a que lo hagas en una actitud de humildad. Vengo delante de ti. Oh Señor Jesús, perdona a este tu siervo. Perdóname de todo pecado, de toda iniquidad, Señor. Perdona todas mis culpas, Señor. Y limpia mi corazón. Limpia mi vida. Y hazme una nueva criatura, Señor. Hazme nuevo, Señor. Quiero estar aprobado delante de ti, Señor. Justificado delante de ti, Señor. No quiero creer que soy bueno, Señor, y que esta bondad, Señor, me justifica, porque no es así. No quiero creer que mis buenas obras, Señor, son las que me van a llevar, Señor, al reino. No quiero creer, Dios Todopoderoso, que las ganancias son las que me van a abrir las puertas del reino de Dios. Porque no es así.
Yo soy el camino, dice el Señor Jesús, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí.